Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de relatos de la corte, centrándonos en esta ocasión en la difícil y vigilada vida de María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II el Hechizado, una joven francesa que tuvo que enfrentarse a la estricta y asfixiante etiqueta española, marcada por un primer encuentro sin poder hablarse, el espionaje internacional de su propia cama y la terrible pérdida de sus queridas mascotas a manos de su implacable camarera mayor. Espero que os guste este vídeo. A diferencia de los mitos románticos que hablan de un amor a primera vista y grandes gestos teatrales, el primer encuentro real de la pareja fue bastante torpe y estuvo marcado por la estricta etiqueta de la corte de los Austrias. El hecho histórico ocurrió el 19 de noviembre de 1679 en la localidad de Quintana Paya, en Burgos. La realidad de aquel día fue muy diferente a las leyendas. La joven princesa no hablaba ni una sola palabra de castellano y el rey de España no sabía nada de francés. Por esta razón, la comunicación inicial entre los dos fue casi nula y tuvo que ser mediada en todo momento por intérpretes de la corte. Los propios acompañantes de la comitiva dejaron constancia en sus cartas que el rey estaba profundamente impresionado por la gran belleza física de María Luisa. Sin embargo, en lugar de actuar con soltura, Carlos II se mostró extremadamente tímido. El monarca se limitó a observarla en completo silencio durante horas, visiblemente nervioso y sin tener la menor idea de cómo romper el hielo con su nueva esposa en un palacio lleno de desconocidos. La estricta etiqueta de la corte española dictaba que el rey debía comer siempre en solitario, siendo servido únicamente por los nobles de mayor rango, mientras que la reina debía almorzar por separado en sus propios aposentos. Sin embargo, Carlos II decidió romper esta norma sagrada por un profundo deseo de cercanía. El monarca impuso su voluntad y ordenó que quería cenar y comer junto a María Luisa de Orleans todos los días. Según los cortesanos, el rey buscaba desesperadamente y en todo momento la compañía de su mujer en la intimidad. Aunque en los actos públicos debían de mantener una distancia fría impuesta por el rígido protocolo, en el comedor privado del Alcázar de Madrid la realidad era muy diferente y se sentaban juntos. El rey, que apenas probaba bocado debido a sus graves problemas digestivos y a la deformación de su mandíbula, disfrutaba enormemente de un placer muy sencillo. Él se quedaba en completo silencio, contemplando con total fascinación cómo comía su esposa, quien tenía un apetito formidable y disfrutaba de los banquetes sin preocuparse de las rígidas normas de la corte española. María Luisa llegó a Madrid acompañada de sus queridas mascotas, traídas desde Francia, unos loros y varios perros falderos que eran su único consuelo ante la profunda soledad que sentía en el sombrío alcázar. Sin embargo, su camarera mayor, la implacable y severa duquesa de Terranova, vio a estos animales como una grave infracción de las costumbres de la monarquía española. Molesta porque los loros hacían demasiado ruido y sobre todo porque repetían palabras en francés, la duquesa tomó una decisión terrible y mandó eliminarlos de una forma muy cruel. Al enterarse de la muerte de sus queridas mascotas, la joven reina montó en cólera. Saltándose por completo la etiqueta que prohibía tocar a los miembros de la corte, María Luisa se enfrentó a la duquesa y le dio una bofetada.
Este enfrentamiento físico fue un gran escándalo sin precedentes en el palacio. El conflicto fue tan grave que obligó al rey a intervenir. Carlos II, para defender a su esposa, tomó la decisión histórica de destituir a la temida duquesa de Terranova, reemplazándola por la duquesa de Albuquerque, una mujer mucho más amable y permisiva con las costumbres de la reina. La falta de un heredero para el trono de España se convirtió rápidamente en un grave problema de Estado para toda Europa. Los embajadores extranjeros estaban obsesionados con la sucesión y llegaron a extremos de espionaje verdaderamente inauditos para averiguar si el matrimonio real se había consumado. El embajador francés y los representantes del Imperio austriaco sobornaban constantemente a las damas de cámara y a los médicos personales de la corte para obtener los detalles más íntimos de la pareja. Los espías registraban de forma minuciosa el estado de las sábanas de los monarcas y anotaban la frecuencia de las visitas nocturnas que el rey hacía al dormitorio de la reina. En las cartas secretas que el embajador francés enviaba al rey Luis XIV, se reportaba con gran frialdad la incapacidad física de Carlos II a la hora de yacer con su esposa. En esos documentos se detallaban los problemas de eyaculación precoz y las graves dificultades del monarca. Estos informes íntimos confirmaron a las cortes europeas que la alarmante esterilidad del matrimonio no era responsabilidad de la reina, sino de las patologías congénitas que el rey arrastraba desde su nacimiento. Debido a la inmensa presión que sufría la corte por el nacimiento de un príncipe, cada pequeño síntoma físico de María Luisa era vigilado con lupa. En una ocasión, tras una tensa discusión con el rey por un asunto de protocolo, la reina supo muy bien cómo jugar con las debilidades emocionales de su esposo para poder protegerse. Las crónicas de la época cuentan que justo en el momento en el que Carlos II la estaba reprendiendo con severidad, la reina fingió sentirse de repente muy mareada. Para justificar su malestar, María Luisa alegó tener un antojo repentino de comida, un síntoma que en la época era considerado una prueba inequívoca de embarazo. Al escuchar aquello, Carlos II olvidó de inmediato su enfado y se llenó de una inmensa alegría, creyendo que por fin estaba esperando el ansiado heredero del imperio. El monarca ordenó que su esposa fuera colmada de atenciones y cuidados extremos. La reina utilizó esta astuta estrategia en varias ocasiones para librarse de las aburridas amonestaciones de la etiqueta española, a pesar de saber que la delicada salud del rey hacía que la concepción fuera totalmente imposible. Bueno amigos, llegamos al final de este nuevo vídeo de relatos de la corte sobre la vida matrimonial de María Luisa de Orleans y Carlos II el Hechizado. Espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra antojo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera felicitar a Nancy Álvarez Ibarra y a Andrea Díaz. Y con esto me despido. Hasta la próxima.